La Iglesia de Cristo, Misión Cristiana Elim, Tegucigalpa, presenta un mensaje de la palabra del Señor, que esperamos sea de bendición a tu vida. Muy buenas tardes. Por la misericordia y la bondad de Dios estamos nuevamente en este altar virtual, dándole las gracias a Él, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de nuevamente estar compartiendo de su palabra con ustedes, bellas damas que disponen este tiempo para enriquecer su vida espiritual y para estar apercibidas de lo que el Señor desea que se escuche en esta tarde. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo a este tiempo para que sea Él quien tome el control, que sea Él quien guíe mis palabras, quien me ayude a enviar el mensaje de la manera en que Él lo desea y que sea recibido igual por ustedes de una manera fructífera, porque es lo que el Señor desea, ¿verdad? Que seamos fructíferas en Él. El tema para esta tarde lleva por título los beneficios de la palabra. ¿Y de cuál palabra? No de cualquier palabra, de la palabra más preciosa que podamos conocer, que es la palabra de Dios. Vamos a leer de inicio en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Aquí se formula una pregunta y dice, ¿cuál fue la orden de Dios a Josué y cuál fue su promesa si Josué obedecía? O sea, el Señor le hizo un planteamiento a José y si Josué estaba anuente y obedecía, el Señor también le ofrecía algo. Y leemos en Josué 1, 8, 9, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La primera parte dice, es lo que el Señor aconseja para nuestro propio bien. Se lo dice a usted, me lo dice a mí en esta tarde. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo va a lograr usted hacer conforme a todo lo que está escrito? Porque no se va a apartar la ley del Señor, la palabra, porque dice que usted va a estar meditando de día y de noche en su palabra. Entonces usted la va a atesorar y la va a tener ahí en su corazón. Y cuando venga una oportunidad de hacer lo contrario a lo que Dios manda, usted va a tener ese redargüimiento de una manera natural. Y entonces no va a reaccionar ni a hacer las prácticas que a Dios no le agradan. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya en el 9, lo que todas conocemos, ¿verdad? Que le dice que lo manda que se esfuerce y que sea valiente, pero que la invitación del Señor es a meditar en la palabra. Yo escuché un buen consejo, y la verdad que es muy buen consejo, de un anciano de mi congregación, donde él nos decía que lo último, que nosotros, nuestro último pensamiento, yo sé que la mayoría lo practica porque ¿quién de nosotras cada vez que nos acostamos no le va a dar gracias a Dios por un día más que le permite terminar? De repente con su familia con bien, con un techo seguro, con comida, ¿verdad? Con todas sus necesidades suplidas y aún más allá. Creo que lo menos que podemos hacer es darle gracias a Dios. Pero él nos invitaba a meditar en la palabra a través de la lectura. Dice que nuestro último pensamiento y nuestro último contacto con este mundo antes de cerrar los ojos para dormir sea con el Señor. Y eso nos va a dar un sueño agradable y de repente los sueños que tengamos va a ser hasta una revelación del Señor para nuestra vida. El Señor tiene muchas maneras de mostrarnos su plan, de mostrarnos su voluntad, de darnos el planteamiento de lo que quiere que hagamos, de advertirnos de algo, de redarguirnos de algo. Él tiene sus maneras. Así que ese consejo pues es perfecto. Meditar en su palabra. Si usted lee y queda meditando. Mire, ahorita dice, la meditación es que va a conllevar entonces que dice que usted va a actuar correctamente y que entonces las bendiciones del Señor le van a alcanzar. ¿Cómo es la palabra, cómo es la persona, que medita en la palabra de Dios? ¿Cómo es la persona según lo que la Biblia dice? Vamos a irnos para eso a leer el Salmo 1:3.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ponga la atención al versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire qué lindo. Nuevamente el Señor nos hace la invitación a que estemos, vaya, por ejemplo, aquí se dan dos mensajes, ¿verdad? Se da el mensaje de la mañana y el mensaje de la tarde. Muchas por sus ocupaciones, pues no pueden escucharlo de repente exactamente a las 6 de la mañana o exactamente a las 5 de la tarde, pero si lo escuchan antes de dormir, quedan ya con eso en su pensamiento. Y entonces hasta lo puede meditar, ¿verdad? Porque ya sus sentidos están concentrados en lo que usted está escuchando, no está con las ocupaciones o con el ruido de repente del alrededor. Mire aquí entonces la respuesta a la misma persona que dice que bienaventurado es bendecido, pero bendecido en su máxima expresión, cuando dice bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Que no anduvo en consejo de malos. ¿Cómo usted puede evitar entrar en el consejo de malos? Sencillo, cuando vengan y se le acerquen y le vengan a plantear conversaciones que no sean correctas, que le planteen cosas que van en contra de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, pues simplemente usted se tiene que apartar y rechazarlas. Porque entonces dice, usted no va a participar del consejo de los malos, de las conversaciones, de que lo que ellos vengan a darle. Porque una persona que anda en caminos de maldad, pues muy difícilmente va a venir a aportarle algo bueno a su vida. Y mire lo que ofrece en el versículo 3 de las palabras más hermosas. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A quién le ofrece esto? Dice, al que no anduvo en consejo de malos, al que no estuvo en camino de pecadores, al que no se ha sentado en silla de escarnecedor, o sea, de gente que se burla, y que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, que su tiempo lo invierte en cosas productivas, lo invierte en lo mejor que puede hacer, que es en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor va a ser medicina, es útil, es su guía, es el mapa. Hay todo lo que usted quiere saber, ahí está escrito. Cualquier duda que usted tenga en la situación que esté, ahí está la respuesta en la palabra del Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, Timoteo nos dice para qué son útiles las escrituras. 2 de Timoteo 3, 16. La palabra del Señor es hermosa y a veces cuando por una u otra razón usted siente que no puede dormir en la noche, que se despierta, yo le invito a que se levante y lea la palabra. Mire, hay un misterio. Por eso en la palabra dice también que me encuentran los que temprano me buscan. Y es cierto, yo he experimentado eso. Fíjese de que cuando en la madrugada, no sé, hay un misterio ahí especial. Será el silencio, que su mente se concentra justamente y es como meterse, imbuirse en ese mundo de las escrituras. Y usted capta de una manera y recibe, interpreta, hay revelación, hay un mover especial en la madrugada, no en vano. El Señor lo dice y nos invita y nos dice, ¿verdad? Que el que lo busca temprano, ese lo va a encontrar. En 2 de Timoteo 3:16, la palabra de Dios nos dice, ¿para qué es útil? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura de Dios es útil, ¿por qué? Porque es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar. Si usted la lee, se le revela y la aprende, pues usted viene y enseña de la palabra de Dios y comparte de la palabra de Dios. Para redarguir, eso es para mostrarle a usted cuando algo no está bien. Y usted lo lee y tal vez, como dicen, ¿verdad? Uno a veces hace cosas buenas. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Tal vez uno cree que está haciendo bien y en la escritura
usted ahí está ya la revelación, si usted se siente redarguido y siente esa tristeza, como dicen que hay dos tristezas, ¿verdad? La tristeza del mundo y la tristeza de Dios, que la tristeza que le pone Dios en su corazón es para arrepentimiento, para que usted se arrepienta cuando usted dice, yo creo que aquí no hice bien, yo creo que aquí no actué correctamente, yo creo que no debí decir esto, yo creo que no tuve que haber reaccionado así, yo creo que no tuve que haber ido a ese lugar. La palabra le redarguye. Y entonces se corrige para instruir en justicia, dice. Y ya con todo esto que usted sabe que es inspirada por Dios, que le enseña, que le redarguye, que le corrige. Entonces dice, usted va a ser un hombre enteramente, en este caso una mujer. Cuando la palabra de Dios dice hombre, se refiere igual hombre y mujer. Aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted ve todos los que van a la universidad a estudiar una carrera en específico, para ellos estar preparados para desarrollar esa carrera, tienen que instruirse, tienen que pasar muchas clases, tienen que pasar por exámenes, por pruebas, por prácticas. No es así nomás. No es que solo se van a inscribir y automáticamente ya son ingenieros, ya son licenciados, ya son abogados, ya son médicos. No, es un proceso de preparación. Y el hecho de que usted venga y se imbuya y estudie la palabra, usted se está preparando. ¿Para qué? Para toda buena obra, para enseñar la palabra. Para que la palabra misma venga y fluya en usted y lo limpie y lo redarguye y le muestre y le provea la palabra justa para cuando usted tenga que auxiliar a una persona cercana a usted que esté en X o Y necesidad. Mire qué bonito. Si nosotros vemos, como ya lo hemos explicado aquí, cuando el enemigo viene y la quiere seducir y la quiere motivar a hacer lo que no es bueno, lo que no es debido, y le quiere incitar a hacer cosas que no son correctas, ¿cómo usted va a vencer eso? ¿Qué es lo que el enemigo no resiste? El enemigo no resiste la presencia de Dios. En medio de la alabanza el enemigo no puede estar. En medio de la adoración el enemigo no puede estar. Y sobre todo, contra la palabra de Dios no hay ningún argumento válido. Y él huye. Nosotros vemos en Mateo 4, del 1 al 11, cómo el enemigo llevó al Señor en su día, ¿verdad? Que él se estaba preparando para después venir a realizar ya el ministerio para el cual él había sido enviado. Como el enemigo, sabiendo lo que se venía, imagínense la gran victoria, porque fue una victoria la que el Señor consiguió en la cruz. Es a través de ese sacrificio, como usted y yo tenemos el boleto directo hacia la vida eterna. El enemigo lo sabía y él vino y quiso estorbar. Sabía que el Señor estaba sediento, estaba hambriento, estaba cansado. Entonces vino y le puso en bandeja de plata todo lo que en ese momento era una necesidad puramente carnal del Señor. Imagínese usted estar 40 días sin tomar agua, 40 días sin comer, sin ingerir alimento, y que vengan y le planteen y le ofrezcan manjares y le ofrezcan fresca bebida. Cualquiera sucumbe, ¿verdad? Pero no el Señor. ¿Y con qué el Señor lo contrarrestó? El Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Dice que Él fue tentado en todo, en todo. No hay ninguna situación por la que usted pase que el Señor ya no la haya pasado. Y la venció. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros de que es posible. En Mateo, hermanas, 4, del 1 al 11, voy a tratar de leerlo un poco rápido, por cuestión del tiempo, pero sí es importante para hacer como una recapitulación. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él sabía que Jesús tenía el poder y por eso lo incitaba. ¿Pero qué le dijo el Señor? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo,
Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oiga bien, qué victoria. Versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Miren qué gran lección nos da el Señor aquí. Pasó todo ese proceso de tentación del enemigo, que si él hubiera sucumbido, hubiera retrocedido, no hubiéramos tenido la victoria que ahora tenemos gracias a su sacrificio en la cruz. Y mire lo que sucedió: él solo tuvo que resistir, y todo ¿qué? A través de la palabra. Él le contestaba con palabra. Pero ¿cómo usted va a tener esos versículos así, a la mano? Solo leyendo la palabra, solo estudiándola, solo rumiándola. Y mire, dice, el diablo entonces lo dejó, se rindió. ¿Y qué pasó? Y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, tenemos que ser sabias, tenemos que estar entendidas de que cuando vienen un ataque tras otro ataque, usted resista, hermana, resista, agárrese del Señor, aférrese. Ahora hay unas herramientas que hasta usted puede escribir: si estoy angustiado, ¿qué dice la Biblia? Y de un solo le manda los versículos. Si estoy de esta manera, también tenemos la bendición con los alabances tecnológicos, ¿verdad? Que ahora todo está resumido y usted no tiene que andar escudriñando, sino que facilito se le presentan. Y combatir al Señor, ¿por qué? Y combatir al enemigo, con la palabra del Señor, ¿por qué? Porque en la medida que usted lo combata, el enemigo va a irse debilitando, porque va a ver que contra usted no va a poder. Y al resistir y llegar al punto de que el enemigo se marche, entonces el Señor va a venir en recompensa y va a recompensarle a usted y va a alcanzar todas esas bendiciones que Él tiene preparadas para usted. Entonces resistamos. Mateo 4 del 1 al 11 nos llama a resistir y a responder al enemigo con palabra de Dios, porque no la resiste. La idea no es que memoricemos unos cuantos versículos mágicos que nos puedan sacar de cualquier situación, sino que cuando meditemos en las Escrituras, volviéndonos a ellas para fuerza y guía, éstas se conviertan en parte de nosotros, como lo eran de Jesús cuando fue tentado por el diablo. Que ellas sean nuestra fuerza. ¿Cómo usted puede experimentar victoria sobre el pecado? Ya lo hablamos, el ejemplo que Jesús nos puso, ¿verdad? Pero también podemos escudriñar en la palabra, en el Salmo 119, y ahí el Señor nos da también otras pautas de cómo vencer al enemigo. Y cómo la palabra de Dios es útil y nos ayuda y nos suple y es nuestro sustento y nuestra poderosa arma en contra del enemigo. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En su corazón, en mi corazón, guardemos la palabra del Señor, porque así no vamos a pecar contra Él. Mire que si usted está clara, porque en la palabra dice, ¿verdad? Hay una que dice que ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los que roban van a alcanzar el reino de Dios. Si usted ya esa palabra la lee, esa palabra ya le queda impregnada, porque usted sabe los requisitos que hay, que le van a impedir, mejor dicho, el llegar al reino de los cielos. Entonces esa palabra viene y le redarguye a usted. Si alguien viene y aunque sea difícil y usted sepa que se va a ver en una situación comprometedora, sabe que no debe mentir. Si usted encuentra algo que sabe que no es suyo, pero usted lo toma, usted sabe que no debe de robar. Ve, entonces así es la dinámica de la palabra de Dios, cómo se hace vida en usted, porque usted la está rumiando, porque usted la está estudiando, usted está empapada, ella se hace parte suya. Entonces eso a usted le hace reaccionar inmediatamente de acuerdo a la palabra en todas las situaciones en que se vea.
Salmo 119, 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Mire qué interesante, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Así que nosotros aquí solo somos como, ya les he dicho a alguien que viene, que el Señor, ¿verdad?, en su misericordia, viene y nos hace un llamado para que nosotros vengamos y expongamos su palabra. Pero usted puede llegar a tener más conocimiento, pero solo es que usted se lo proponga. Solo es que usted se lo proponga. Salmo 119, 105 también nos cita algo referente. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién con una lámpara se cae? ¿Quién con una luz no sabe cuál es el camino a seguir? ¿Y cuál es la luz? ¿Y cuál es la lámpara que el Señor nos cita? Su palabra, su palabra. Seguimos siempre en el Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Para los que aman la ley, ¿qué hay? Mucha paz y no hay para ellos tropiezo, dice la palabra. Y para terminar, hermanas, aquí hay una abundancia hermosa de palabra, ¿verdad? Pero por el tiempo nosotros no podemos venir y citar de repente todos los versículos que están relacionados. Tratamos de sincronizar, de sincretizar el mensaje a la manera de que ustedes lo capten y que el mensaje llegue a sus corazones y que no se vuelva de alguna manera como, porque si doy muchas citas, están referentes al tema, ¿verdad? Pero con esta concretización que he hecho, creo que el mensaje queda bien claro de lo útil y por qué es correcto y es lo mejor para nuestra vida el estudiar su palabra y el escudriñar su palabra. Valga la repetición. Proverbios 4, 20, 22 nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído, lo que usted está haciendo ahorita, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. O sea, léalas, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Hasta se lo voy a volver a él porque esto sí que está precioso. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Las bendigo en el nombre de Jesús. Espero que con estos versículos que tienen la bendición también que nosotros se los enviamos para que ustedes los lean, los guarden, mediten y hagan un hábito diario, como usted alimenta su cuerpo, también alimente su espíritu. Lea la palabra, estúdiala. ¿Quiere conocer al Señor? Lea los evangelios, lea Mateo, lea Juan, lea Marcos. Ahí va a conocer al Señor Jesús. Comience por ahí. Y de ahí usted va a ir viendo la abundancia de palabra que hay y se va a deleitar porque va a encontrarle ese sabor. Porque no es que voy a abrir la Biblia y a ver qué me sale. No, es bajo la guianza del Señor. Y lo importante ahorita de inicio es conocer al Señor Jesús. Por eso le digo, lea los evangelios, el evangelio de Juan, el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos. Y ahí va a conocer a nuestro Salvador. La bendigo en el nombre de Jesús. Dios le dé una noche de reposo y paz a usted y a todo su hogar, y que el Señor en su misericordia nos ayude, porque no somos más que barro en sus manos. Todos los días, aunque no queramos pecar, pues pecamos. Lamentablemente estamos en este cuerpo de carne. Pero tengamos siempre presente que a través de la palabra somos limpiadas. La palabra dice que nos limpia, nos redarguye, nos enseña, nos instruye. Es medicina a nuestros huesos. Es medicina a nuestro espíritu, es medicina a nuestro cuerpo. Nos ayuda a cómo combatir los ataques del enemigo. Ven todos los beneficios. Si uno ejercita todo esto poquito que he tratado de hacerlo, de resumirlo, con estas prácticas que hagamos, nuestra vida daría un giro enorme a favor nuestro. Así que la invitación queda extendida
El día de mañana, si el Señor así lo permite, pues nos vamos a volver a encontrar en este altar de oración. Mientras tanto, pues las bendigo en el nombre de Jesús y sea el Señor reinando en sus hogares. Amén y amén.